Bendiciones, amada iglesia. Benditos son del Dios vivo y verdadero, apóstol Judith, apóstol Raúl. Hoy, Padre, invocamos tu presencia, el mover de tu Espíritu Santo, que tú nos hables, que tú nos enseñes, que tú nos reveles, que tú nos guíes. En el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, por cuanto la palabra es tuya, la palabra es Cristo, la obra es tuya, y obra con poder y con gloria en cada uno de los oyentes, en cada uno de tus hijos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pues una de las cosas que vimos, ¿verdad?, es que debido a que el Señor no le permitió a Lucero ser igual que él, le bloqueó, le impidió ese golpe celestial, ¿verdad?, que iba a dar, por cuanto Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Él sabía, él veía qué había en su corazón de Lucero. Entonces, él no pudo soportar esto. Además, fue redarguido por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Y esto es algo que no le gustó. Entonces se burló, escarneció, blasfemó al Espíritu de Dios. Y esto pues realmente fue el tiro de gracia que él se dio, porque ya con esto no hubo más quien lo redarguyera. Entonces, Lucero, ahora Satanás está experimentando la muerte eterna, pero pues él odia, él aborrece al Señor. Y desde el momento en que el Señor hace una nueva creación, este ser espiritual se propone destruir la imagen y la semejanza en esta nueva creación de Dios. Entonces, es algo que, ya vimos que inició, ¿verdad?, tratando de destruir la imagen, es decir, que él hizo manipulación genética de donde surgen gigantes, y que obviamente con esto, ¿verdad?, surgen seres monstruosos, que no es el diseño de Dios, que no hay armonía con lo que es la naturaleza del diseño de Dios. Entonces, esto era con la finalidad, pues, de vengarse, de avergonzar a Dios, ¿verdad?, ante su misma creación de ángeles. Entonces, para esto él lo que hace, ¿verdad?, es inducir la caída, pervertir la voluntad de la nueva creación de Adán y Eva, ¿sí? Entonces ellos cayeron. Pero este ser espiritual es muy obstinado, ¿sí? Y pues vemos que metió su mano, ¿verdad?, para hacer abominaciones, para trastocar la genética, para alterarla. Y de esta manera, ¿verdad?, a través de esos seres monstruosos, de esta manera eliminar lo que es la nueva creación con la imagen y semejanza de Dios. Pero obviamente que pues el ser humano no sabe, él cree que todo esto es cultura, que estos son semidioses, es la cultura, ¿sí? Pero es una influencia espiritual que destruye, una influencia espiritual que quedó latente ahí, ¿verdad? Y que esta influencia espiritual, ¿verdad?, conforme nos vamos acercando a la segunda venida del Señor, se va haciendo más manifiesta, porque así dice la palabra, que la segunda venida del Señor, de Cristo Jesús, ¿verdad?, serían como los días de Noé. Entonces, todo esto era lo que había en el tiempo de Noé. Pero ahora, ¿verdad?, lo que quiere hacer el enemigo es no solamente distorsionar, destruir, eliminar, alterar, lo que es la imagen de Dios, sino también la semejanza. Y cuando hablamos de la semejanza, ya dijimos, ¿verdad?, que se refiere a toda la situación interna, lo que es el espíritu, lo que es el pensar, el tener ideas, entendimiento, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, esto lo quiere realmente el enemigo, ¿verdad?, ahora formar híbridos, distorsionar, degenerar, degradar, ¿sí? ¿Para qué? Pues porque él quiere morar en el mismo lugar donde mora Dios. Y cuando nosotros recibimos a Cristo, pues tenemos a Cristo, mora ahí el Padre y mora ahí el Hijo. Entonces él quiere estar, ¿verdad?, en el lugar donde Dios habita, ¿sí? Entonces es aquí donde nosotros como hijos, como creyentes, ¿verdad?,
tenemos que estar apercibidos porque el enemigo va a utilizar varias estrategias, estratagemas, más bien que las estratagemas es perversión, ya lo vimos ahí en perversión, ¿verdad? Es perversión, es una máquina de guerra, ¿verdad? Que él va a activar, ¿verdad? A través de doctrinas, de enseñanzas, de principios, de fundamento, de cimiento, ¿verdad? Con la finalidad, ¿verdad? De que eh, el, el ser humano, el creyente, ¿verdad? Se confunda. Si tú no estás en Cristo Jesús, tu fe no es correcta. Porque si crees un poquito en el ídolo, la idolatría, la brujería y también crees en Cristo, tu fe no es correcta. Está un yugo desigual, está una fe híbrida y entonces es imposible agradar a Dios. La fe o la naturaleza de la fe que nosotros como hijos de Dios, como nosotros que hemos recibido a Cristo debemos de tener es divina, es de naturaleza divina. Su naturaleza de nuestra fe es justicia. Entonces, nada tiene que ver la fe que es justicia con la fe idolátrica. Nada tiene que ver la fe que es justicia, la fe divina, con la fe de brujería y hechicería, con la fe de ocultismo. Si tú crees un poquito en una cosa y otro poquito en Cristo, en Dios, ¿verdad? Es un híbrido, ¿sí? Y entonces ya el Espíritu Santo, ¿verdad? Se puede contristar, se puede apagar y se va a ir y se pierde la salvación. Por eso nosotros como hijos de Dios, con, con nuestra fe divina, con nuestra fe en Cristo, no podemos entrar al ecumenismo, ¿sí? Porque eso que comparten con esas distintas fees de brujería, de hechicería, de idolatría, de ocultismo, ¿verdad? Nada tiene que ver con la fe en Cristo que es divina, ¿sí? Entonces, quiere decir que la fe en Cristo, que es divina, que es justicia, nos para en el camino de la gracia, en el camino que es en Cristo Jesús. Pero si esa fe se contamina, pues ya no eres sano en la fe. Si esa fe se forma un híbrido con un ídolo, con idolatría, brujería y hechicería, estás fuera del camino de Cristo Jesús. Y recordemos que solamente Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida, y nadie puede llegar al Padre sino por Cristo Jesús, de acuerdo a Juan 14:6, ¿sí? Entonces, una de las cosas que va a hacer el enemigo es que a través de creencias, de enseñanzas, de doctrinas, ¿verdad? Va a contaminar, va a ser un híbrido de tu fe. Pero, obviamente, ¿verdad? Que hemos hablado que tiene que ser la fe con amor. Entonces quiere decir que los otros principios en Cristo Jesús también se van a ver afectados, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener ahí mucho cuidado porque el enemigo en esto es muy astuto, ¿sí? Entonces tienes que, es importante que sepas, ¿verdad? ¿Cuál es la doctrina de Cristo? ¿Qué nos enseña Cristo? ¿Qué es el cimiento? ¿Qué es el fundamento? ¿Sí? ¿Qué son los rudimentos? ¿Sí? ¿Para qué? Para que tu fe esté alineada en todo lo que es Cristo Jesús. Para que tu fe sea justicia, sea divina, para que tu fe sea incorruptible, para que tu fe no esté contaminada. ¿Sí? Entonces, porque la misma palabra dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que el enemigo va a querer hacer, ¿verdad? Cuando nosotros recibimos a Cristo, nos unimos a Él, somos uno con Él. Pero lo que el enemigo va a querer hacer con esto, ¿verdad? Es profanar, disolver esa unión, ¿sí? Con Cristo. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Entonces, por eso el enemigo va a propiciar que tú creas en la brujería, que tú creas en la hechicería, porque va a profanar. Cuando tú creíste en Cristo, te uniste a Cristo. Pero el enemigo, ¿verdad? A través de circunstancias va a propiciar a que creas en la brujería, en la hechicería, que vayas. Y aún más, que te unas con brujo hechicero, con santero, con ocultista, con inconverso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Satanás tiende a pervertirlo todo. ¿Sí? Entonces,
todo lo que es un yugo desigual va a profanar la fe y por lo tanto los principios en Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Por eso es muy importante que leamos la palabra, ¿sí? Que leamos la palabra y que sepamos, digamos, el significado del amor. No es lo mismo el amor humano que el amor de Dios. No es lo mismo la misericordia que tiene el ser humano en su carne, ¿verdad? Que la misericordia de Dios. Entonces, sí es muy importante que nosotros entendamos y sepamos qué son esos principios, ¿sí? Entonces, el enemigo por eso lleva, ¿verdad?, a que coquetees con el mundo. Y por eso el mundo permanentemente, por cuanto Satanás es el príncipe de este mundo, permanentemente te propone, te ofrece, te invita a través del amigo, de la amiga, de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y si tú no sabes la palabra, si no conoces los principios de Dios, sabes que tú te vas a ver atraído por ello, ¿sí? Entonces el enemigo en esto es muy, muy astuto, ¿sí? Y entonces lo que va a pasar es de que tú te vas a desanimar, va a haber duda, va a haber incertidumbre, ¿verdad? Vas a decir, ¿pero qué tiene de malo esto? Y en todo esto te va a llevar a que que tu fe merme, ¿sí? Entonces, el enemigo es muy astuto para trabajar, muy, muy, muy astuto, ¿sí? Entonces, fíjate bien cómo el creyente, la iglesia, el cuerpo de Cristo es la nueva morada, ¿verdad?, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, lo que Satanás quiere es profanar, ¿verdad?, esta santidad, porque tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo son santos. Son santos. Y entonces él lo que quiere, ¿verdad?, es profanar el templo, quiere profanar la santidad que hay en el templo por la presencia de cada uno de ellos, en la vida del creyente, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Entonces, no soporta la santidad, ¿sí? Y entonces, la quiere profanar porque él insiste, Satanás insiste en morar donde Dios mora. Y Dios mora en nuestro espíritu, que es lo más alto, lo más profundo, lo más importante para Dios. Y es donde Él quiere morar, ¿sí? Entonces, Él, ¿verdad?, va a hacer todo lo posible, ¿verdad?, por poner ahí su trono, ¿sí? Junto al lado del trono de Dios, pero recordemos que la palabra dice que Dios no comparte su gloria con nadie, ¿sí? Y no la comparte porque desde el principio en que quiso ser igual a Dios, ¿verdad?, subiré al cielo junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Dios no se lo permitió. Tampoco se lo puede permitir ahora. ¿Por qué? Porque Cristo es el vencedor, ¿sí? Cristo lo venció, ¿sí? Ok. Entonces, todo lo que sea una doctrina diferente de la de Cristo, una enseñanza diferente de la de Cristo, ¿verdad?, te va a llevar a conductas, a comportamientos diferentes de lo que es Jesucristo, del ejemplo y de lo que nos enseñó y nos dejó Jesucristo, ¿verdad? Y entonces, por supuesto, esto te va a llevar a inclinarte a amar cosas diferentes, no las cosas de Cristo, no las cosas celestiales, no las cosas divinas. Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Entonces, el enemigo lo que va a hacer, ¿verdad?, es que tengas una mezcla de cosas. Que mezcles un poquito de la doctrina de la iglesia donde estabas y te fuiste a otra iglesia y ahí te enseñaron otro tipo de doctrina y que bueno, pues que la mezcles, tengas un poquito de esta, otro poquito de aquella. Entonces hay gente que se la pasa de iglesia en iglesia. Entonces todas estas mezclas hacen una fe híbrida, una fe corrompida, que se corrompe, una fe enferma, ¿sí? Entonces, no eres sano en ese sentido. Entonces, y además esto impide que estés fundamentado. Cuando tienes enseñanza aquí, allá, acullá, ¿verdad?, pues obviamente tienes unas mezclas y no estás fundamentado, estás confundido, ¿sí? Y muchas veces lo que quieres es parchar, lo que quieres es precisamente mezclar, coser, ¿verdad?, para que quede un híbrido de esa enseñanza, de ese conocimiento, de esa creencia, ¿sí? Y entonces así es como opera el enemigo, y eso es ya a nivel del espíritu, porque somos lo que creemos, ¿sí? Ahorita ya no está trabajando, digamos, haciendo gigantes, que bueno, tendríamos que hablar ahí de los extraterrestres, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero a él le interesa, ¿verdad?, tu espíritu, ¿sí?
Ok, entonces es importante que no haya mezcla, ¿sí? Sino que nosotros tenemos que tener experiencia con Dios, tenemos que tener comunión con Dios, tenemos que conocer a Dios, ¿sí? Ahora, ¿por qué hace esto Satanás? ¿Sí? Satanás quiere hacer todo esto precisamente para pervertir a la iglesia, al creyente, al cuerpo de Cristo. Porque del cuerpo de Cristo está siendo formada la esposa, ¿sí? La esposa del Cordero. Y si tú, como creyente, tienes el llamamiento, Él va a tratar de estorbarse, ¿sí? Va a preparar un ataque, va a preparar un atentado, ¿verdad? Contra tu vida, ¿sí? Pero una de las cosas en las cuales nosotros tenemos que estar seguros es que nunca pudo vencer a Jesucristo. Y entonces nosotros nos tenemos que agarrar, ¿verdad? De Cristo Jesús, ¿sí? Entonces Jesucristo siempre fue el vencedor, Él es el esposo, ¿sí? Y recordemos que la esposa tiene el nivel del esposo. Tiene el nivel del esposo, la unción del esposo, el amor del esposo, la fe del esposo, la misericordia del esposo, etcétera, 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 ¿sí? Y entonces por eso, pues obviamente que la esposa va a reflejar lo que es el esposo. Y por supuesto que no lo soportan. No lo soporta el enemigo, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Aquí en el esposo y en la esposa va a fluir un solo y mismo espíritu. El esposo y la esposa son unidad, tienen la misma identidad, tienen la misma fe y el mismo nivel de fe, la misma calidad de fe, así como de amor, el mismo fundamento, el mismo cimiento, ¿sí? La esposa tiene la misma visión del esposo, el mismo sentir, el mismo caminar, la misma unción, la misma visión. Entonces, la esposa en este sentido refleja en todo al esposo, ¿sí? Y entonces el enemigo, al traer un yugo desigual, estaría quebrantando la unidad, ¿sí? Entre el esposo y la esposa. Entonces, eso es lo que el enemigo quiere. Pero recordemos que Jesucristo es el vencedor, el victorioso, ¿sí? Y entonces, como la esposa está siendo formada del cuerpo de Cristo, no puede ser vencida. Uh-huh. No puede ser vencida, ¿sí? Porque está agarrada, su cabeza es el esposo, el vencedor, el victorioso. Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Dice, lo que Satanás pretende hacer con la esposa del Cordero es lo mismo que hizo con Eva en el huerto de Edén. ¿Qué fue lo que hizo Satanás con Eva en el huerto de Edén? La levantó como un trofeo. Y entonces, ¿verdad? Cada vez que el enemigo, por circunstancias, por necesidad, por lo que tú quieras, ¿verdad? Hace que caiga alguien, que se separe de Cristo, que se salga del camino, lo levanta como un trofeo, como lo hizo con Eva. Y su propósito es ese, con la esposa. Levantarla como un trofeo, como lo hizo con Eva en el huerto de Edén, ¿sí? Pero nuevamente yo te digo, ¿verdad? Que Jesucristo es victorioso, entonces la esposa es victoriosa, ¿sí? Entonces, Satanás no quiere que se levante la esposa. Y una de las cosas, ¿verdad? Es que la esposa es la plenitud de Cristo. Así como Cristo es la plenitud de Dios, como nos dice en Efesios, la esposa es la plenitud de Cristo, ¿sí? Ahí pueden ver Efesios 3:19. Bueno, vamos a ver. Efesios 3:19.
y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, Jesucristo es la plenitud de Dios. La esposa es la plenitud de Cristo, ¿sí? Entonces, pues no lo soporta. Satanás no soporta esto, ¿sí? Entonces lo que va a hacer la esposa va a administrar todo lo que es de Cristo. Su herencia, su reino. O sea, la esposa viene a ser el albacea de todo lo que es Cristo. Y dice la palabra, ¿verdad? Ahí en Mateo 28, 18-19, ¿verdad? Que todo poder, todo dominio y autoridad le ha sido dado en el cielo y en la tierra. Entonces, todo lo que le fue dado a Cristo, la albacea viene a ser la esposa, ¿sí? Entonces, mira, Lucero en la eternidad tuvo su oportunidad y la desperdició, ¿sí? Y entonces, ¿verdad? Cristo es el victorioso. Entonces, en este sentido, Satanás ve a la esposa como un peligro para él, ¿sí? Entonces, una de las cosas que pretende el enemigo es profanar a la esposa en el espíritu, en las creencias, en las doctrinas, en los rudimentos, ¿verdad? Y quiere hacerlo, ¿verdad? Con inmundicia, con perversiones. Y esto es lo que quiere de alguna manera introducir a la iglesia, ¿sí? Entonces, esto viene a ser, ¿verdad? En el caso de, pues hay perversiones sexuales, ¿verdad? Pero hay perversiones también en el área de enseñanza, de doctrina, de fundamentos, de rudimentos, de creencias, y que entonces todo esto, ¿verdad? Estas perversiones es una estratagema, una maquinación, una guerra silenciosa que Satanás emprende en contra de la iglesia, el cuerpo de Cristo, porque ahí es donde está siendo formada la esposa, ¿sí? Ok. Con esto lo que Satanás quiere hacer, ¿verdad? Es contaminar, es degradar, es desgastar, debilitar la unión, la unidad, el vínculo que une a la esposa del Cordero con Cristo. Y entonces, ¿qué es lo que une a la esposa del Cordero con Cristo? ¿Cuál es este vínculo? El Espíritu Santo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si la esposa en este sentido es profanada, es pervertida, se contamina, ¿verdad? Pues el Espíritu Santo no va a formar un yugo desigual. El Espíritu Santo no, esa unión se va a disolver, ¿sí? Entonces, eso es lo que realmente pretende el enemigo, ¿sí? Entonces, el vínculo perfecto ahí entre la esposa y el Cordero, ¿verdad? Es el Espíritu Santo. El amor, ¿sí? Este amor fluye de él a ella y de ella a él, ¿sí? No hay diferencia, ¿sí? Quiere obviamente profanar la santidad, la obediencia, la comunión, lo que es la vida del Espíritu. Eso es lo que pretende el enemigo. Ahora, una de las cosas importantes es de que la esposa se va a mover en todo lo que se movió Jesucristo en la tierra. Como evangelista, como pastor, como maestro, como profeta, como apóstol. En todo eso se va a mover la esposa, ¿sí? Y entonces, por eso una iglesia que tiene el llamado de esposa tiene los 5 ministerios, ¿sí? Además de que, bueno, la esposa también va a tener el mismo nivel de unción del esposo, ¿sí? Entonces, fíjate bien lo que Satanás va a emprender, ¿verdad? Un atentado. Satanás va a levantar un ataque, ¿verdad? En contra de la esposa, ¿sí? Porque una de las cosas que va a tratar de hacer es traficar, comerciar con la reputación de la esposa, ¿sí? ¿Para qué? Para distraerla. Para distraerla, ¿sí? Entonces, un atentado
Fíjate bien, aquí atentado de 7400 es Raquel, que es detractor, calumniador, calumniar, chisme, chismear, chismoso. Nos manda 7402, que es Racal, raíz primaria, viajar para comerciar, comercial, comerciante. Nos manda 7404, Reculá, que quiere decir comercio, mercadería, ¿sí? Entonces, aquí, ¿verdad? Un detractor, 1942, es agravio, destructor, detractor, iniquidad, maldad, pecado. Nos dice Proverbios 17:4, dice, el malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora, es decir, la lengua destructora, la lengua de iniquidad, la lengua que produce dolor, la lengua que atraviesa, la lengua que es maldad, ¿sí? La lengua que habla pecado, ¿sí? Entonces, aquí tenemos 5643 Eter, que dice cubierta en buen sentido, mal sentido, detractor, escondedero, esconder ocultamente. Es decir, que oculto, refugio, rodear secretamente. Que mucha gente va a hablar secretamente, ocultamente, encubiertamente, ¿verdad? Para difamar, para calumniar, para chismear, para destruir la honra, la reputación de alguien, ¿sí? Obviamente aquí Satanás va a emprender esto en contra de la esposa, ¿sí? Dice Proverbios 25:23, el viento del norte ahuyenta la lluvia y el rostro airado la lengua detractora, ¿sí? Aquí nos dice del griego 2637 catalalos, que quiere decir difamador, murmuración, detractor. Entonces, eso es lo que va a emprender el enemigo. Cuando se destruye la fama, la honra, la reputación de una persona, la estás golpeando. No creas que la persona, pues sí están diciendo esto de mí, están hablando esto de mí y que él es indiferente. No, ¿sí? La estás destruyendo y en todo esto se van a remolinar demonios y van a estar golpeteando a esa persona, la van a estar golpeteando y esto puede llegar a matar a la persona. Esto es muy tremendo, ¿eh? Y eso es lo que el enemigo va a emprender. Y esto lo hace gente, ¿verdad?, que va a estar coludida. Gente que trabaja encubiertamente. Gente que precisamente hay maquinación, hay estratagema, ¿sí? Es perversión lo que planean, ¿sí? Y están dañando y están matando a alguien. Cuando la palabra nos dice que se tiene que perdonar y que tiene que haber arrepentimiento y que se tiene que amar, ¿sí? Fíjate bien lo que nos dice aquí Romanos, vamos a leer del 28. Dice, y como ellos no aprobaron, 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Entonces, todo esto es lo que va a hacer esa gente, porque va precisamente a levantar el enemigo, los va a utilizar, y como no están apercibidos, el enemigo va a levantar un atentado, ¿verdad?, para que se difame, para que se calumnie, para que se murmure, ¿verdad?, acerca de la esposa que está siendo formada. ¿Para qué? Para que no haya esposa. Déjame leerte aquí en Romanos, a ver si me acuerdo. Me parece que esto es. A ver. Fíjate lo que nos dice Romanos, vamos a leer el 3 del 10 en adelante. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Digo, hermano, yo te estoy hablando esto de los creyentes, si están murmurando en contra de alguien, si están atentando, si están comerciando. Dice que sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, ¿sí? Porque no me digas que los mandó el Señor, ¿sí? Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque no hay temor de Dios. Entonces, si no hay temor de Dios, el enemigo los va a utilizar para levantar un atentado en contra de la esposa que está siendo formada, ¿sí? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ok. Entonces, aquí, hermano, esto que se va a levantar contra la esposa, ¿verdad? ¿Se levantó contra Jesucristo? Sí. Sí. Fíjate bien lo que nos dice ahí Salmos. A ver, déjame ver si me acuerdo. Salmos. ¿Qué es el 2? Fíjate bien lo que nos dice. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Entonces, ¿por qué se amotinan? Para decir sus pensamientos, sus cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Adonai y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y se turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, etc. Entonces, oye, si se amotinaron para hablar sus pensamientos malos en contra de Jesucristo, hermano, lo van a hacer contra la esposa. Raquil, Racal, Recurá, Catalalos, ¿sí? Espíritus que calumnian, que murmuran, son detractores, destructores, ¿sí? Difamadores, ¿verdad? Y esto es con la finalidad de destruir la honra, la reputación, en este caso, de la esposa, ¿verdad? Pero para que no sea terminada su formación, ¿sí? Entonces, esto está implicando, ¿verdad? Que lo que quieren, ¿verdad? Es que no haya esposa. Es la muerte de la esposa, porque a Satanás no le conviene, ¿verdad? Porque sabe que es la esposa, ¿sí? Entonces, fíjate bien lo que nos dice Levítico 19:16. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Entonces, chismear es atentar contra la vida de alguien. Porque nuevamente, en lo que estás hablando, están viajando demonios, ¿sí? Yo, Adonai, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Entonces quiere decir que una persona que chismea, que aborrece, ¿verdad? Una persona que chismea de otra, ¿verdad? Que murmura de otra, aborrece. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Adonai, ¿sí? Entonces, fíjate bien, aquí el chismoso, además de llevar el chisme, además de llevar la calumnia para destruir la reputación, la fama, la honra de la otra persona, cuando la destruye, cuando destruye esa reputación, pues quedaron escombros, ¿sí? Destruiste la reputación, la fama de otra persona, la honra, quedaron escombros. Y entonces aquel chismoso, aquel que está calumniando, aquel que está difamando, llega y se para en esos escombros y se pronuncia como victorioso. Se pronuncia como aquel que tiene la razón. Se pronuncia como aquel que habló verdad. Y qué engaño, ¿eh? ¿Sí? Entonces se proclama en esos escombros el mejor, ¿sí? Y entonces, como el que tiene la razón.
Ahora, esto es bien grave. Te voy a decir por qué. Porque Satanás murmuró de Dios en el huerto de Edén. Lo calumnió, lo difamó, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque una de las cosas que a Satanás no le gustan los planes de Dios. Entonces ahí se puede leer Génesis 3 del 1 al 6, ¿sí? A ver, vamos a leer si lo tengo. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Adonai Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Sí? Entonces, vemos aquí, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo Satanás? Aquí con lo que le está diciendo. ¿Le dijo realmente lo que había dicho Dios? No, le lanzó una pregunta, ¿verdad? Con dosis de maldad. Y esto fue, ¿verdad?, para impartirle una falsa doctrina. Es decir, para quebrantar la fe que tenía en Dios. Entonces, una falsa doctrina va a quebrantar la fe en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, estas doctrinas equivocadas, ¿verdad? Falsas, ¿verdad? En donde se habla y se calumnia y se difama a Dios. Entonces, por eso falsas doctrinas llevan a la desobediencia. Por eso las falsas doctrinas no te pueden colocar, ¿verdad?, en el camino de la gracia, en el camino que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, esto lo hizo, ¿verdad? Satanás difamó a Dios, calumnió a Dios, ¿sí? Ahí en el huerto de Edén, ¿sí? Entonces, aquí todo lo que es falso, pues te lleva a inclinarte a lo falso, a creer en lo falso, a pararte en el camino falso, a estar fuera del camino de la gracia, ¿verdad? Entonces, esa fe, pues, por supuesto, está contaminada. Y entonces, como eso surgió de una voluntad pervertida, de una voluntad en rebelión, pues obviamente por cuanto Eva le creyó, su voluntad, ¿verdad?, quedó en rebelión, ¿sí? Ok. Entonces, aquí vemos que Satanás, ¿verdad?, niega la verdad de Dios y le está llamando a Dios mentiroso delante de Eva, ¿sí? Y entonces esto conduce a Eva a la desobediencia en aquel en el cual había creído, que era Dios, para entonces ahora obedecer a Satanás. Entonces quedó pervertida la voluntad de Eva, y Satanás va a pervertir la voluntad para que no se obedezca a Dios y para que le obedezcan a él, ¿sí? Y es por lo que precisamente induce la caída, ¿sí? Entonces, vemos que Satanás se va a levantar contra aquel que tiene llamamiento de esposa, ¿sí? En contra de aquellos que están siendo formados como esposa, ¿sí? Se va a levantar en murmuración, en calumnia, en difamación, ¿sí? Entonces vemos que Raquel, que Racal, que Reculá, que Javá, que Catalalos son espíritus que obraron en el huerto de Edén. Obraron en el huerto de Edén en contra de Dios delante de Eva. Hablaron, calumniaron, difamaron a Dios, ¿verdad?, delante de Eva. ¿Sí? Lo hicieron a Dios mentiroso delante de Eva. Y entonces, estos están obrando en la iglesia, atentando contra la esposa, ¿sí? Y entonces, ¿cómo van a operar? Pues nuevamente, en murmuración, destruyendo el testimonio, en calumnia, en chisme, en difamación,
para avergonzar a la esposa. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se habla mal de la esposa? Hay conflicto. En lo natural, si se habla mal de la esposa, ¿verdad? Hay conflicto entre el esposo y la esposa. ¿Sí? Entonces, generalmente, ¿verdad? Es una tendencia para destruir un matrimonio. Y eso es lo que Satanás obra. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener cuidado. Porque el enemigo va a querer, ¿verdad?, pervertir, manchar el testimonio, la reputación, con murmuración, con calumnia, con difamación, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el amado se avergüence de la esposa. ¿Sí? Ahora, una de las cosas importantes es que el esposo es la cabeza. Y algo importantísimo es que la esposa, quien está siendo formada como la esposa, ¿verdad?, está cimentada en la cabeza. ¿Sí? Entonces, tiene que resistir. Lo hicieron con Jesucristo, ahí lo leímos en el Salmo 2, que bueno, hay otros versículos, ¿verdad? Entonces, difamaron, ¿verdad? Calumniaron, lo hicieron con Dios en la eternidad, ¿sí? Y Dios sigue siendo Dios. Y Cristo es el vencedor. Entonces, Jesucristo es la cabeza y la esposa que está siendo formada está cimentada en la cabeza que es Cristo. Por lo tanto, no se puede salir con la suya Satanás, porque él está vencido por Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, por eso la esposa va a expresar las mismas características, ¿verdad?, del esposo. ¿Qué dijo Jesucristo? Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Entonces, aquí lo que el enemigo quisiera, ¿verdad?, es que la esposa se volteara, ¿verdad?, y señalara y se peleara, ¿verdad?, etcétera, etcétera, ¿verdad?, y murmurara igual, ¿verdad?, o sea, que se comportara igual, ¿sí? Pero Jesucristo dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque está la gente que está murmurando y eso está influenciada por esos demonios Raquil, Racal, Reculá, Jabá, Catalalos, ¿verdad?, que fueron los que operaron en el huerto de Edén y que difamaron a Dios, que lo hicieron mentiroso, que lo calumniaron, ¿verdad? Entonces, están operando en la iglesia, están operando, ¿verdad?, en lo que es el cuerpo de Cristo, porque ahí es donde está siendo formada la esposa por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, todo atentado contra la esposa no prospera porque ella conoce al amado, porque ella está unida a su cabeza, está cimentada en su cabeza, que es el esposo, que es Cristo, que es el amado, el vencedor, ¿verdad? Pero, hermano, hermana, el enemigo va a insistir, ¿sí? El enemigo va a insistir porque la esposa constituye un peligro para él, ¿sí? Para él. Entonces, mis hermanos, estemos alertas, ¿verdad?, cuidando nuestra vida, cuidando y guardando nuestro corazón a la luz del Espíritu Santo, ¿verdad? Nuestros sentidos, todo, hermano, hermana. Si es que tú sabes que, o en tu iglesia, si es que tú sabes que tienes llamamiento de esposa, entonces constituyes un peligro para Satanás y entonces, ¿verdad?, el enemigo va a tratar, ¿verdad?, de estorbarte. Entonces es aquí donde debemos de tener cuidado para que el enemigo no gane ventaja. Yo te sugiero que sepas quién es la meta es Jesucristo, el varón perfecto, y que no quites tus ojos de la meta. Los bendigo, mis hermanos, con bendición de lo alto, bajo manto de bendición.